Saludos a todos y bienvenidos a la presentación del tema número 6 de la Cátedra de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo. Soy el profesor Julio César Maldonado y los voy a estar acompañando en esta presentación de este tema que ustedes deben profundizar, investigar. Aquí simplemente se le van a señalar los lineamientos principales, las ideas fundamentales, para que ustedes después procedan a la autoformación mediante la investigación de los puntos que se van a tratar en este video. Tal como lo tienen en la pantalla, el tema número 6 se refiere a las limitaciones a la aplicación del derecho extranjero. Lo primero que surge es la pregunta, ¿por qué hablar de las limitaciones a la aplicación del derecho extranjero? Esto guarda estrecha relación con lo que vimos en el tema anterior, que se refería a la aplicación de la ley extranjera. Surge inmediatamente una pregunta. Siempre que mi derecho internacional privado me ordene que debo aplicar la ley de otro país, ¿tengo que hacerlo? En virtud de que existe ese imperativo legal, yo estoy obligado siempre, en todo caso y ante toda situación, a aplicar esa ley extranjera. La lógica evidentemente me indica que no. Hay situaciones en donde, aun cuando mi propio derecho me mande a aplicar una ley de otro país, yo voy a limitar esa aplicación, yo no la voy a hacer o lo voy a hacer de forma atenuada. Por eso entonces tienen este punto relativo a esas limitaciones a la aplicación del derecho extranjero. Y fundamentalmente en este programa se van a desarrollar dos de esas limitaciones, que son el orden público y el fraude a la ley. Digo que se van a desarrollar dos de esas limitaciones porque hay otras más. Si ustedes profundizan en el tema, se van a conseguir que además de esta, existe la figura de la institución desconocida, existe la figura de cuando mi derecho me manda a aplicar la ley de otro país, pero que políticamente yo no reconozco como tal, existe la figura de las limitaciones temporales o transitorias, hay limitaciones que no son legales sino jurisprudenciales. En todo caso, señores, a efectos de este programa y de lo que a ustedes se les va a evaluar, solamente se les va a exigir el conocimiento de estas dos, porque por un lado son las más importantes y por el otro lado son las que más se presentan desde el punto de vista práctico, las que más tienen interés. Por eso pueden profundizar las otras, pueden leerlas, pero nos interesa que fundamentalmente manejen bien el conocimiento de estas dos. Como lo tienen en pantalla ahora, vamos a ver cuál es el contenido de este video, cuál es el contenido del programa que nosotros vamos a desarrollar con respecto a este tema número 6. Les dije en el video anterior y se los vuelvo a decir en esta presentación, esta diapositiva, es importante que ustedes la tengan en cuenta porque les va a servir al momento de estudiar poder verificar qué puntos tienen ya suficientemente claro, han entendido bien y qué puntos deben profundizar. Así que la sugerencia que les hago es que una vez que ustedes terminen de ver este video, una vez que ustedes ya hayan concluido con esa investigación propia que van a desarrollar a partir de lo que se indica en este video, ustedes vuelvan a esta presentación, a esta diapositiva y vayan haciendo una especie de chequeo, una checklist de cada uno de los puntos y decir si ya los tienen claros, si ya lo entienden bien o si por el contrario aún les falta profundizar. Como lo tienen, repito, en pantalla, vamos a desarrollar dos grandes limitaciones a la aplicación del derecho extranjero. En primer lugar, se les menciona el orden público. Dentro del orden público vamos a tratar cuatro aspectos fundamentales: concepto y características del orden público. En segundo lugar, clasificación del orden público dentro de nuestra disciplina del derecho internacional privado. En tercer lugar, ¿qué efectos me produce la no aplicación, la limitación de la aplicación del derecho extranjero por razones de orden público? Y por último, el orden público en la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana. Este último aspecto que le comenté, que aparece identificado con 1.4, es sin lugar a dudas el más importante de todos, no es que los demás no lo sean, pero es de los puntos que más se preguntan en los exámenes porque les indica y nos permite evaluar si ustedes saben verdaderamente cómo se maneja la figura del orden público en Venezuela de acuerdo a nuestra legislación vigente. La segunda limitación es el fraude a la ley.
de esta limitación vamos a estudiar en primer lugar su concepto, en segundo lugar cuáles son sus elementos constitutivos y por último lugar el fraude a la ley en el marco del derecho internacional privado en Venezuela. De nuevo insisto, este último punto del fraude a la ley es uno de los más importantes porque hace referencia al manejo de esta figura dentro de nuestra legislación interna. Empecemos entonces por la primera limitación, el orden público. ¿Qué se entiende por orden público y cuáles son sus características? Ustedes desde primer año vienen manejando esta noción. Tengo la seguridad que cuando empezaron la carrera en Introducción al Derecho, en Derecho Público, en los primeros años, se habló de las normas de orden público. Bueno, en este caso en particular, esa noción que ustedes tienen va a servir para que entiendan más claramente el orden público como una limitación a la aplicación del derecho extranjero. Abro un paréntesis. A veces sucede dentro del estudio del derecho internacional privado que lo que nosotros conocemos y manejamos en otras materias nos sirve, en este caso como sucede con el orden público. Pero hay otros casos, como lo vamos a ver más adelante con el fraude a la ley, que ustedes pueden tener una noción de lo que es el fraude a la ley, sin embargo, esa noción no es suficiente para poder entender cómo se maneja la misma dentro de nuestra disciplina. Cerrado ese paréntesis, repito, ustedes manejan ya una noción desde el principio de la carrera. Tengo la seguridad que ustedes han escuchado que las normas de orden público son aquellas que tienen un fin inderogable, que no es otro que el de regular las instituciones fundamentales para la existencia del Estado. Hay una consecuencia importante de todo esto que acabo de decir, y es que como esas normas lo que están regulando son las instituciones más importantes, las instituciones fundamentales necesarias para la existencia del Estado, esas normas son de obligatorio cumplimiento. Es decir, esas normas no pueden ser ni derogadas ni quebrantadas por la voluntad de los particulares. Son normas que hay que cumplir necesariamente. Si nos queda claro eso, entonces apliquemos esa noción al derecho internacional privado. Cuando mi ley me ordena que yo aplique una ley extranjera, pero cuando yo estudio el contenido de esa ley extranjera me di cuenta que si la aplico en Venezuela me viola el orden público, estaré en presencia de una limitación a esa aplicación. Por lo tanto, tal como lo tienen escrito en la pantalla, para nosotros el orden público no es más que un mecanismo de defensa del orden jurídico, social y moral de un país y que conlleva la exclusión de la ley extranjera, así ordene su aplicación una norma de conflicto. Es decir, la limitación de la aplicación del derecho extranjero por razones de orden público es un mecanismo que yo tengo para defender mi propio ordenamiento, para evitar que venga una ley de otro país que yo tengo que aplicar y que por esa aplicación se alteren las instituciones fundamentales dentro de mi Estado. Por eso, repito, se habla de que es un mecanismo de defensa. En nuestro caso, en el derecho internacional privado, y esto no sucede en las demás disciplinas jurídicas, ese orden público tiene una serie de características que son muy importantes y que acompañan de alguna manera a la definición, al concepto que acabamos de dar. ¿Cuáles son esas características? Primero, el orden público tiene carácter local. Eso quiere decir que cada uno de los estados que conforman la comunidad internacional fijarán cuáles son sus normas de orden público. Las normas de orden público serán diferentes en todos los países, porque cada país determinará cuáles son sus instituciones fundamentales. Si yo, por ejemplo, en Venezuela digo, bueno, ¿cuál es una de las instituciones fundamentales que nosotros tenemos en nuestro país? Tengo la seguridad que ustedes recordarán de sus estudios no universitarios, sino de sus estudios de primaria y de bachillerato, que a uno se les enseña, se le dice desde que uno está pequeño, que la familia es la célula fundamental de la sociedad venezolana. Y eso es cierto. Por lo tanto, es una de las instituciones fundamentales que tiene mi país. Bueno, las normas que regulan a la familia como institución son normas de orden público. Pero cuidado, no en todos los países se entiende la familia como la entendemos nosotros aquí en Venezuela. Y para nosotros es la célula fundamental de la sociedad. Pero permítanme decirle que no en todos los países la familia es la célula fundamental de la sociedad. Voy a traer a colación algo que probablemente le suena familiar. En buena parte de los países abiertamente comunistas o incluso comunitaristas, que no es lo mismo, se establece que una de las unidades o de las instituciones principales de esos países son las comunas.
y los derechos de esas comunas se consideran incluso por encima de los derechos de la familia y por encima de los derechos de las personas. Entonces el Estado regula las comunas como una institución básica y fundamental. Por lo tanto, la familia no tiene la misma connotación que puede tener para nosotros. Y en países en donde hay también un no tinte comunista o comunitarista, sino democrático, la noción de familia cambia. Por eso les indico que cada país tendrá sus propias normas de orden público, porque cada país determinará cuáles son sus instituciones fundamentales. En segundo lugar, otra característica muy importante que hay que tener en cuenta. El orden público, como limitación a la aplicación del derecho extranjero, tiene un carácter temporal. Las normas de orden público no son rígidas en el tiempo, por el contrario, cambian, se modifican. Eso no quiere decir que las instituciones desaparezcan, sino que por el contrario las instituciones también se modifican con el tiempo y las normas que las regulan tienen también que modificarse. Pensemos en el ejemplo que les acabo de decir, la familia. Bueno, en nuestro país se entendía, y estoy conjugando el verbo en pasado, se entendía que la manera de yo constituir una familia era a través del matrimonio. Incluso se llegaba a pensar que era la única forma de constituir verdaderamente una familia. Y por lo tanto se protegía la figura del matrimonio. Es más, hasta el año 1904 en Venezuela no existía ni siquiera la figura del divorcio, porque se protegía a la familia a tal punto que se decía que una vez que una persona contraía matrimonio no se podía divorciar. Por cierto, aquí mismo al lado, en Colombia, en nuestro país vecino, el divorcio no se permitió hasta el año 1992. El 17 de diciembre de 1992 es que se empiezan a permitir los divorcios en Colombia. Antes, si una persona quería divorciarse en Colombia, tenía que lograr la nulidad del matrimonio eclesiástico para que eso conllevara la nulidad del matrimonio civil. Por eso, antes de esa fecha, algunos colombianos que no podían divorciarse ya se venían para acá para obtener el divorcio en Venezuela. Claro, aquí surge entonces otra duda, ¿y ese divorcio era válido allá en Colombia? Me voy a adelantar un poco y tengo esa mala costumbre que sé que debo corregir. La respuesta a esto está en la otra limitación que vamos a ver, que es el fraude a la ley. Pero lo que les quiero decir es que en mi país y en todos los países las instituciones cambian. Y cuando yo estoy hablando de un caso de derecho internacional privado, tengo que ver en qué momento es que se presenta ese problema, para saber si en ese momento esas normas regulan una institución que no puede ser quebrantada, que es fundamental para el Estado y que por lo tanto hay que cumplir. O si por el contrario esas normas ya no tienen la misma vigencia de antes. Señores, nosotros en el siglo pasado, ya a finales del siglo pasado, en la segunda mitad del siglo pasado, surge la figura del concubinato, que antes ni siquiera existía en la legislación. ¿Eso quiere decir que el matrimonio dejó de ser importante? No, pero evidentemente se entiende que hay una evolución. No quiere decir, repito, que el matrimonio haya dejado de tener la figura que tenía con respecto a cómo se puede constituir una familia como tal, pero hay que evolucionar, hay que cambiar. Así que el orden público también cambia y también se modifica en el tiempo. Otra característica muy importante que ustedes deberían ya saber de los años anteriores en donde han visto orden público, pero que aquí de todas maneras es necesario recalcar. Y es que el orden público como limitación a la aplicación de una ley extranjera tiene un carácter impreciso. ¿Qué queremos decir con esto? No existe en Venezuela una lista de normas de orden público. No hay un elemento que a mí me permita decir, yo sé si la ley dice esto, que por lo tanto ella es de orden público. Es verdad que algunas leyes de manera expresa lo señalan, en materia laboral, en distintas áreas, nosotros lo conseguimos cuando dice el legislador, tal normativa es de orden público. Eso quiere decir que no puede ser quebrantada ni relajada por la voluntad de los particulares. Pero muchas veces el legislador no dice nada al respecto. Entonces, no hay, repito, una lista cerrada de instituciones que el Estado considera como fundamentales para su existencia. Entonces, yo tengo que examinar el caso que se me está presentando, ver qué institución afectaría la aplicación del derecho extranjero y ver si esa institución en ese momento y para ese país constituye, en este caso para nuestro país, constituye una institución que no se puede alterar, que no se puede vulnerar por una ley extranjera que vaya en contra de ella. Entonces, ese carácter impreciso a veces hace que esta tarea sea de filigrana. Es decir, no es una tarea donde ya yo tengo todo listo, donde ya yo puedo
presumir cuáles son las normas de orden público que no se pueden quebrantar ni relajar. A veces el legislador no dice nada, sin embargo, cuando uno estudia el texto dentro del contexto, se da cuenta que ciertamente, aunque el legislador no lo diga, es una norma de orden público. Otra característica importante es que es flexible. Fíjense que esta característica de la flexibilidad guarda relación con lo que veníamos diciendo. Es local, es temporal, es impreciso. Y además, con esto de la flexibilidad, lo que queremos decir es que el legislador busca normalmente adecuarse, adaptarse a lo que se presenta en la realidad. Yo les acabo de comentar la figura del matrimonio y cómo en nuestro país se considera una de las instituciones fundamentales. Existe hoy en día la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. Nuestro legislador no reconoce esa posibilidad. El artículo 44 del Código Civil venezolano dice que en Venezuela solamente es válido el matrimonio entre un solo hombre y una sola mujer. A pesar de que el legislador no diga abiertamente que esa es una norma de orden público, se entiende que así lo es. Así que si dos personas del mismo sexo deciden casarse en el extranjero, ese matrimonio llevado a cabo en el extranjero no tiene validez en mi país. Pero fíjense cómo la parte de la flexibilidad empieza a entenderse ahora. En sentencias que se han manejado a través del Tribunal Supremo, ¿qué es lo que se ha determinado cuando se ha buscado que se respeten derechos que se han producido como consecuencia de esa unión entre personas del mismo sexo? El legislador hasta ahora no admite esa figura, no se ha modificado el artículo 44, por lo tanto no puede dar por válido ese matrimonio como institución como tal. Pero lo que sí ha empezado a hacer el Tribunal Supremo de Justicia, repito, dentro de esta flexibilidad del orden público, es decir, bueno, no reconozco la figura del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero sí reconozco los efectos que produce esa unión entre personas del mismo sexo. Entonces, esa unión produce efectos desde el punto de vista sucesoral, produce efectos desde el punto de vista patrimonial, entonces esos efectos sí los reconozco. Insisto, todo esto por ese carácter flexible que tienen las instituciones del orden público. He hecho todos los ejemplos con respecto al matrimonio porque es una figura que ustedes conocen y que es fácil de manejar, pero lo pudiera hacer con cualquier otra figura en materia de orden público, ya sea en el ámbito penal, en el ámbito laboral, es decir, en cualquiera de ellas vamos a conseguir que tiene presente estas características, que es local, que es temporal, que es imprecisa y que es flexible. Otra característica bien importante es su carácter excepcional. Señores, la regla general es que cuando una norma de derecho internacional privado me indica que yo debo aplicar una ley extranjera, esa es la ley con la que yo tengo que resolver el problema. Salvo que esa ley me produzca resultados que sean verdaderamente graves, que produzcan una situación convulsa, que me altere verdaderamente la forma de entender yo la vida institucional dentro de mi país, salvo que eso se produzca, yo aplico la ley. Entonces, solamente voy a dejar de aplicar la ley extranjera cuando, repito, su aplicación vulnere verdaderamente las instituciones fundamentales del Estado. Entonces, la regla general es la aplicación de la ley extranjera. La excepción, y por eso se habla de un carácter excepcional, la excepción es que yo deje de aplicar la ley extranjera, en este caso por razones de orden público. Y por último, su carácter legal. ¿Qué queremos decir con esto? En la mayoría de los países en donde se desarrollan estas nociones de orden público, la existencia del orden público como limitación a la aplicación de la ley extranjera está prevista en las leyes de esos países. Es decir, es una limitación en donde algún artículo de las normas vigentes en esos países, con nuestro caso, por ejemplo, la Ley de Derecho Internacional Privado, algún artículo hace mención a ella. Por eso se dice que tiene un carácter legal, no es una limitación a nivel jurisprudencial, ni es una limitación temporal, es una limitación absolutamente prevista en nuestras leyes. Y vamos a ver más adelante, como lo dije anteriormente, cuando teníamos el contenido de este tema, que vamos a estudiar qué es lo que establece la legislación venezolana en materia del orden público como limitación a la aplicación de la ley extranjera. Entendido ya qué es el orden público y cuáles son sus características, el punto siguiente que nos interesa ahondar es la clasificación del orden público dentro del derecho internacional privado. Se pueden presentar varias clasificaciones y ustedes pueden en la doctrina, cuando investiguen, ver que los autores utilizan distintos criterios clasificatorios.
De manera especial nos interesa hacer uso del Código de Bustamante y una clasificación que aparece mencionada en ese código como tal. De acuerdo al Código de Bustamante, nosotros podemos clasificar las normas de orden público en dos grandes rubros, en dos grandes sectores. Las normas de orden público interno y las normas de orden público internacional. Esto está establecido en el artículo 3 del Código de Bustamante, artículo que muy probablemente ustedes ya tuvieron que haber estudiado en las clases que les dio la profesora Yetsenia Campos, porque tuvieron que haber estudiado los principios rectores del Código y están en los primeros 8 artículos del Código de Bustamante. Lo interesante es que el artículo 3 hace mención a algo de donde la doctrina ha extraído esta clasificación. Leamos primero el artículo y después analicemos la clasificación que propone la doctrina. El artículo 3 señala: para el ejercicio de los derechos civiles y para el goce de las garantías individuales idénticas, las leyes y reglas vigentes en cada estado contratante se estiman divididas en las 3 clases siguientes. Primero, las que se aplican a las personas en razón de su domicilio o de su nacionalidad y las siguen aunque se trasladen a otro país, denominadas personales o de orden público interno. Abro aquí un paréntesis en esta explicación. Este artículo 3 se refiere concretamente a el ejercicio de los derechos civiles para el goce de las garantías individuales idénticas. No hace referencia estrictamente a una clasificación de las normas de orden público, pero de su contenido la doctrina ha dicho, bueno, tomando como punto de partida ese artículo 3, yo puedo hablar de normas de orden público interno y normas de orden público internacional. La primera categoría, normas de orden público interno, salen de ese numeral primero que yo acabo de leer. Repito, son aquellas normas que me van a seguir a mí donde quiera que yo me traslade. Por eso es que se dice que son también llamadas normas personales. Pongan atención a algo. Cuando uno dice orden público interno, ese interno no se refiere a dentro del Estado, se refiere a mí como persona. Son normas que me van a seguir a mí donde quiera que yo me traslade. Por ejemplo, en la Ley de Derecho Internacional Privado Venezolano, ustedes van a conseguir un artículo que dice que el Estado y la capacidad de las personas se rigen por la ley de su domicilio. Si yo sigo domiciliado en Venezuela y yo me quiero casar en otro país, mi capacidad para contraer matrimonio se va a determinar por las leyes venezolanas, y ustedes lo pueden ver ahorita con la gran cantidad de migrantes venezolanos que hay en otros países que a lo mejor quieren contraer matrimonio allá, pero lo relativo a los documentos que prueban su capacidad para contraer matrimonio se los tienen que enviar desde Venezuela. Hay que buscar los documentos aquí en el registro respectivo para enviárselos allá, porque esas normas me van a seguir a mí donde quiera que yo vaya. Por lo tanto, son normas, repito, de carácter personal. No se pueden derogar ni quebrantar por la voluntad de los particulares. Y repito, tienen esta peculiaridad que me van a seguir a mí donde quiera que yo vaya. En el numeral segundo tienen las que obligan por igual a cuantos residen en el territorio, sean o no nacionales, denominadas territoriales, locales o de orden público internacional. De nuevo, aquí el término internacional no quiere hacer referencia a otras naciones o algo que sucede fuera de las fronteras. Aquí el término internacional quiere decir que esas normas de orden público yo se las voy a aplicar tanto a nacionales como a extranjeros. A las personas que están en mi país yo les voy a aplicar esas normas de orden público, y eso no se puede relajar ni se puede quebrantar. Es decir, son normas que son de obligatorio cumplimiento tanto para nacionales como para extranjeros. Por lo tanto, la parte internacional, repito, no tiene que ver con que es algo que se desarrolla fuera de mi territorio, sino que yo una norma que no está prevista por un extranjero, de todas maneras se la explico a ese extranjero como tal. Y aquí quiero hacer una advertencia con respecto a este artículo. Este artículo tiene un numeral tercero, que yo no lo incluí de manera muy intencional en esta presentación que estoy haciendo del tema número 6. Porque ese numeral tercero ya no hace referencia a las normas de orden público. El numeral tercero lo que menciona es que también existe otra clasificación, que son aquellas normas que las partes voluntariamente decidan acordar. Las normas de orden voluntario, de orden privado.
No incurran en el error que a veces incurren en el examen, que cuando se les pregunta la clasificación mencionan normas de orden público interno, normas de orden público internacional y normas de orden público privado. Es un error, hay una contradicción muy grande, o son públicas o son privadas. Eso hace referencia al ejercicio de estos derechos civiles y al goce de las garantías individuales idénticas. Es decir, este artículo, esa parte de las normas voluntarias, hace referencia a eso, no al orden público como tal. Por eso, repito, la clasificación que se utiliza en la doctrina y que tiene como fundamento el Código Bustamante solamente utiliza los dos primeros numerales de ese artículo número 3. Entonces, que quede claro, esta clasificación divide a las normas de orden público solamente en estos dos grandes rubros: normas de orden público interno y normas de orden público internacional. El punto siguiente del programa hace referencia a los efectos que me produce esa limitación a la aplicación de la ley extranjera. Es decir, mi ley de derecho internacional privado me indica que yo debo resolver un problema aplicando una ley extranjera, cualquiera sea el caso que se me presente en mi país. Yo evito dar ejemplos en esta presentación que estoy haciendo de estos temas, porque entonces se reduce muchísimo lo que uno trata de explicar y pareciese que todo queda de alguna manera identificado con un ejemplo en particular. Así que cualquier caso que a ustedes se les presente, en donde mi ley me ordena aplicar esa ley extranjera, cuando yo estudio esa ley extranjera, o el juez cuando la va a aplicar se da cuenta que no lo debe hacer, porque sencillamente se estaría vulnerando el orden público interno, esas instituciones fundamentales que nosotros tenemos. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Bueno, ¿y entonces qué se hace? ¿Y entonces qué normas se aplican? ¿Cómo resuelvo el problema? Esas preguntas las resolvemos con este punto relativo a los efectos del orden público como limitación a la aplicación de la ley extranjera. En la doctrina se han venido manejando dos posiciones distintas que se han llamado efecto positivo y efecto negativo. Uno corresponde a la posición tradicional y la otra corresponde a una posición moderna. ¿Qué es lo que se venía haciendo tradicionalmente en el derecho internacional privado? Cuando mi ley me ordenaba que yo debía aplicar una ley extranjera para resolver un conflicto y me daba cuenta que esa ley extranjera vulneraba mi orden público interno, sencillamente negaba la existencia de esa ley extranjera, no la aplicaba y resolvía el caso aplicando mi ley nacional, que es lo que ustedes tienen escrito en la pantalla. No se aplica la ley extranjera, sino que se aplica la ley nacional, la lex fori. El problema de esta posición tradicional es que prácticamente negaba la existencia del derecho internacional privado en los casos de orden público. Es decir, yo sencillamente, cuando estaba en presencia de un caso de una limitación de la aplicación de la ley extranjera por razones de orden público, lo resolvía como que si fuese un problema de derecho interno. Aplicaba mi ley nacional y me olvidaba de la existencia de esta disciplina. Entiendan ahora por qué yo les comentaba en el tema anterior que lamentablemente todavía hay como una especie de reticencia, de rechazo de algunos jueces de resolver problemas aplicando la ley extranjera, porque sencillamente niegan su existencia y aplican la ley nacional, que es la que conocen, y resuelven el problema de esa forma. Como consecuencia de ese efecto, que repito, se llama positivo porque resuelve problemas sencillamente aplicando la ley interna, surgió algo que se denomina efecto negativo o efecto atenuado y que es la posición moderna que se maneja hoy en día en esta materia. Tal como lo tienen escrito en la pantalla, se deja de aplicar solo aquella parte de la ley extranjera que resulte evidentemente violatoria del orden público del país y se intenta aplicar el resto de la ley extranjera que permita resolver el caso. Esta posición, repito, es la que se utiliza hoy en día, no deja de traer dudas porque es cierto, yo dejo de aplicar solamente aquellos artículos que pueden convertirse en artículos que me vulneren mi orden público. Tengo que buscar aplicar el resto de la normativa en la medida en que me sea posible para no negar la existencia de la ley extranjera. Es una tarea que, repito, no es fácil, corresponde a los jueces. Por eso es que se exige que los jueces que manejan la materia de derecho internacional privado sean jueces superiores o el Tribunal Supremo de Justicia. Pero la tendencia hoy, modernamente, es que
yo no niego la existencia de la ley extranjera y sencillamente aplico mi ley interna. No, cuando mi ley me manda a aplicar la ley extranjera y yo me consigo con que se va a vulnerar mi orden público, intento aplicar en la medida de lo posible la ley extranjera y me abstengo de aplicar solo y exclusivamente aquellos artículos que se consideran que son imposibles de aplicar por, repito, lo que establece mi orden público interno. Esos son los dos grandes efectos que se manejan, repito, dentro de la doctrina, y esto que les estoy mencionando aparece recogido por sentencias de los tribunales supremos de distintos países, incluido el nuestro, en donde hoy en día se acoge de manera abierta este efecto negativo o atenuado. Después de haber hecho un análisis de todo este punto relativo al orden público, su concepto, sus características, todo lo que hemos analizado de él, llegamos al punto crucial dentro de este primer aspecto, dentro de esta primera limitación, y es el orden público en la ley de derecho internacional privado. Hace poco decíamos que es una limitación casi siempre legal. Bueno, ¿qué es lo que establece nuestra ley de derecho internacional privado en materia de orden público? Esto está regulado en el artículo 8 de nuestra ley vigente de derecho internacional privado. El artículo 8 señala: las disposiciones de derecho extranjero que deban ser aplicadas de conformidad con esta ley, y pongan atención a esto, solo serán excluidas cuando su aplicación produzca resultados manifiestamente incompatibles con los principios esenciales del orden público venezolano. Este artículo nos da muchísima información y de alguna manera recoge todo lo que yo les he venido comentando hasta ahora con respecto al orden público. La doctrina ha dicho que de este artículo se pueden extraer perfectamente los presupuestos del orden público como limitación a la aplicación del derecho extranjero. Los presupuestos son básicamente tres. Primero, que exista una norma de conflicto, es decir, que exista una norma de derecho internacional privado, que esa norma me ordene la aplicación de un derecho extranjero para el caso que a mí se me está presentando en Venezuela. Y en tercer lugar, lo más importante, es que esa aplicación de la ley extranjera me produzca resultados manifiestamente incompatibles con los principios esenciales de mi orden público aquí en Venezuela. Insisto, la doctrina, el artículo, no el legislador lo redactó de manera corrida, pero la doctrina lo ha desglosado en estos tres presupuestos esenciales. Vamos a analizar cada uno de los aspectos que señala este artículo. Primero, algo que es curioso, este artículo exige un resultado concreto. Fíjense que el legislador pide que la aplicación de esa ley extranjera produzca resultados manifiestamente incompatibles. Y es curioso porque no es una figura que se exija con frecuencia en nuestra legislación, resultados concretos. ¿Por qué pasa esto? En algunos países existe lo que se denomina el control a priori del orden público como limitación en la aplicación de la ley extranjera. Es decir, en algunos países existe una especie de lista de materias en donde yo no voy a aplicar una ley extranjera si es contraria a esas materias que están incluidas dentro de esa lista. En nuestro país tal lista no existe. Por lo tanto, el legislador escogió la tesis del control posteriori. ¿Qué quiere decir esto? Es el juez el que debe, en una especie de ejercicio mental, prever si se aplica una ley extranjera, cuáles son las consecuencias que ella va a producir para nuestro ordenamiento jurídico interno y para el orden público interno en Venezuela. Si esas consecuencias son verdaderamente nefastas, graves, complicadas, nos van a colocar en una situación de minusvalía, se produce entonces la defensa de este mecanismo del orden público. Pero ese resultado, repito, solamente lo puede evaluar el juez. Por eso se habla de un control a posteriori y no a priori. Otro elemento importante que hay que resaltar en este artículo. El legislador dice que produzca resultados manifiestamente incompatibles. Aquí había una discusión en la doctrina. ¿Por qué el legislador pide que sean manifiestamente incompatibles? ¿Por qué no dijo simplemente que produzca resultados incompatibles con el orden público?
Porque el legislador quiere que el juez haga todo el ejercicio que sea necesario desde el punto de vista de la lógica jurídica, de ver si verdaderamente esa aplicación va a ser perjudicial para nuestro orden público. Si no es manifiesto, evidente, claro, palmario, que se va a afectar el orden público, la tendencia es que se aplique la ley extranjera. En pocas palabras, el legislador lo que le está diciendo es al juez: solamente abstente de aplicar la ley extranjera cuando no haya ningún lugar a dudas de que esa aplicación va a afectar tu orden público. Si no es manifiestamente incompatible, aplica la ley extranjera. La última pregunta que cabría hacerse con este artículo es: ¿y en qué medida hago yo esa no aplicación de la ley extranjera? ¿En qué medida limito la aplicación de la ley extranjera? Recuérdense que acabamos de ver los efectos, un efecto atenuado y un efecto donde sencillamente niego la existencia de la ley extranjera y aplico la ley nacional. Si uno lee el artículo con detenimiento, no nos va a quedar la menor duda que el legislador pide que se aplique la ley extranjera siempre en la medida de lo posible. Fíjense lo siguiente, el legislador dice: solo serán excluidas. Por lo tanto, ya empieza a utilizar una serie de términos que nos indica la intención de que se respete el derecho internacional privado y se cumpla con lo que diga la ley extranjera. Además dice: cuando produzca resultados manifiestamente incompatibles, y lean esto con atención, incompatible con los principios esenciales del orden público venezolano. El legislador no dijo incompatibles con el orden público venezolano. El legislador va más allá, coloca un filtro todavía más arriba y dice que es incompatible con los principios esenciales del orden público. ¿Qué quiere dar a entender el legislador? Si se llega a violar nada más el orden público, pero lo que se está violando el orden público no es esencial, se puede aplicar la ley extranjera. Y señores, aunque a ustedes les pueda parecer contradictorio, si una ley extranjera es simplemente contraria a mi ley, yo la tengo que aplicar. La limitación es solamente cuando esa ley extranjera es contraria a los principios esenciales del orden público venezolano. Esto es todo lo que podemos adelantar con respecto al orden público como limitación a la aplicación de la ley extranjera. Pero dijimos que no era la única limitación que íbamos a estudiar. Hay otra limitación que también es muy interesante, que es el fraude a la ley. Aquí hay que aclarar qué se entiende por fraude a la ley en el derecho internacional privado. Ustedes hasta ahora, cuando han estudiado el fraude a la ley, entienden por él la maliciosa inobservancia de una ley, de una norma. No confundan esto con la violación de la ley. La violación de la ley es simplemente el incumplimiento de la norma. El fraude a la ley implica una conducta maliciosa, con dolo, donde yo dejo de cumplir con una norma de manera consciente e intencional. El ejemplo típico, que seguramente ustedes tuvieron que ver el año pasado cuando estudiaron Derecho Tributario, tiene que ver con el pago del impuesto sobre la renta, que además todos los años tenemos que hacerlo. Si yo sé que debo pagar un monto porque he tenido determinada cantidad en cuanto a mi enriquecimiento y yo disfrazo mi ganancia, intento pagar menos, hago una especie de manejos de mis cuentas de tal manera que lo que yo termine pagando sea inferior, estoy cometiendo un fraude a la ley. Esa es la noción, repito, que ustedes vienen manejando hasta ahora. En el derecho internacional privado no es suficiente con esto que acabamos de decir. En el derecho internacional privado, el fraude a la ley está estrechamente vinculado con los factores de conexión. Ustedes ya estudiaron los factores de conexión en los primeros temas de esta materia. Los factores de conexión son propios de nuestra asignatura, no existen en otras asignaturas y me permite establecer, repito, cuál es la ley extranjera que yo voy a aplicar. Pero hay factores de conexión que yo puedo modificar, que yo puedo perfectamente alterar. Sobre todo los factores de conexión de índole personal, la nacionalidad y el domicilio. Yo puedo perfectamente trasladarme a otro país y al trasladarme en otro país y domiciliarme allá, estoy cambiando una serie de normas que a mí me van a regular. Acuérdense que hace poco dijimos que el estatuto personal se refiere a aquellas normas que regulan el estado y la capacidad de las personas y dependen de mi domicilio. Bueno, señores, en materia sucesoral, por ejemplo, y miren que trato de evitar ejemplos, pero en materia sucesoral,
El legislador en materia de derecho internacional privado nos dice que las sucesiones se rigen por la ley del domicilio del causante. En materia de divorcio y de separación de cuerpos, se rigen por la ley del domicilio del que demanda el divorcio o la separación de cuerpos. Y así un conjunto de normas más. Entonces, con que yo cambie de nacionalidad o yo cambie de domicilio, estoy cambiando el sistema jurídico que me va a regular a mí. Entonces, ¿qué se entiende por el fraude a la ley como limitación a la aplicación de la ley extranjera? Lo tenemos escrito en la pantalla. Es el acto mediante el cual una persona, natural o jurídica, voluntaria y maliciosamente cambia el factor de conexión con el fin de obtener la aplicación de un ordenamiento jurídico extranjero en detrimento de la ley que era la originariamente competente, la lex fori. Es decir, el fraude a la ley implica necesariamente la presencia de una serie de elementos. Primero, una conducta maliciosa. Segundo, la inobservancia de una ley interna. Tercero, que yo logre, mediante la aplicación de una ley extranjera, quedar bajo el amparo de esa ley como tal. Y por último, que se produzca un cambio del factor de conexión. El ejemplo, repito, en materia impositiva típico de esto es personas que para evitar pagar el impuesto sobre la renta se domicilian en paraísos fiscales. Esas personas están actuando en fraude a la ley y si se descubre que ellos sencillamente se cambiaron de domicilio para no pagar los impuestos correspondientes, van a ser sancionados. Y los tienen, señores, ejemplos desde la farándula, los deportistas y repito, en muchísimas otras materias se puede dar este aspecto. Lo mencionábamos hace poco. Por ejemplo, en Colombia el divorcio no era válido. Las personas se domiciliaban en Venezuela para poderse divorciar en Venezuela. Pero cambiaron su factor de conexión, su domicilio, sencillamente de una manera artificiosa, de una manera maliciosa, porque su objeto era poderse divorciar. Cuando intentaban hacer uso de ese divorcio allá, evidentemente se decía que había un fraude a la ley, no era válido ese divorcio como tal. Entonces, señores, el fraude a la ley en nuestro caso está vinculado a eso, a que una persona voluntariamente cambia el factor de conexión, en este caso puede ser la nacionalidad o puede ser el domicilio, para quedar al amparo de otra ley que le impide cumplir con alguna obligación o le permite no cumplir con una obligación y que por lo tanto lo coloca, repito, en una situación ventajosa. Todo eso constituye entonces el fraude a la ley. De todo esto que acabamos de explicar, la doctrina ha mencionado cuáles son los elementos constitutivos del fraude a la ley. La doctrina ha dicho que son 3, pero pongan atención a lo que está escrito en la diapositiva que tienen ustedes en la pantalla. Para que se concrete el fraude a la ley es indispensable que concurran 3 elementos. No por casualidad está subrayada la palabra indispensable. Hoy en día, hasta el momento en el que estamos grabando este video, se exige todavía estos 3 elementos. Para que exista fraude a la ley, ellos tienen que concurrir, presentarse los 3. En primer lugar tenemos la intención de defraudar a la ley normalmente competente, es decir, el ánimos fraudulentos. Este, señores, es un elemento subjetivo y como todo lo subjetivo es complicado de probar desde el punto de vista procesal. Yo tengo que, para demostrar el fraude a la ley, tratar de llevar ante el juez que no quede dudas de que esa persona hizo ese cambio de factor de conexión de manera voluntaria, intencional, dolosa, artificiosa. Es decir, que no había dudas, que esa persona sabía lo que estaba haciendo, porque quería salir de el yugo de una ley determinada para quedar al amparo de otra ley que le era más beneficiosa. Les repito, esto no existe una especie de recetario en donde yo les pueda decir si se cumple esto, esto y esto, se demuestra el ánimo fraudulento. No me queda otra alternativa que estudiar el caso concreto para poder verificar si la persona realmente tuvo o no ese ánimo como tal. En el caso que yo les he dicho, por ejemplo, a nuestros hermanos colombianos que venían acá, si a lo mejor llegaban a nuestro país y al poco tiempo de llegar al país inmediatamente solicitaban el divorcio, y ya vamos a ver qué estableció el legislador en ese sentido para evitar esos casos. Pero bueno, si tenían poco tiempo y apenas habían llegado, inmediatamente solicitaban su divorcio, apenas obtenían su domicilio, señores, precisamente por la brevedad, por la premura con que hicieron las cosas, se podía demostrar ese ánimo como tal.
Pero ¿y qué pasa con nuestros hermanos colombianos que tienen aquí a lo mejor 10 años, 20 años o 30 años viviendo en el país? Ya demostrar ese ánimos, ese dolo fraudulento, es mucho más complicado. Por eso les digo que de hecho hay quienes dicen que en virtud de lo difícil que es demostrar eso, por eso es que no hay muchos casos en los que quede clara esa demostración y que por lo tanto es una figura que a veces cae en una especie de nebulosa que es difícil de precisar. Sin embargo, repito, sucede exactamente igual con todo lo que implica el dolo en las demás materias. Se puede hacer, pero es complicado. El segundo elemento constitutivo es el cambio real del factor de conexión. Señores, si la persona, por ejemplo, llega a un país, incluso contrata abogados para que esos abogados empiecen a tramitarle el divorcio, porque en su país no se le permitía. O por ejemplo, vamos a poner, repito, intento evitar los ejemplos, pero trato de ilustrarlos con ello. Una persona quiere divorciarse sin que su otro cónyuge lo sepa y se domicilia en un país donde se puede dar el divorcio sin necesidad de la citación de la otra parte. Si yo contrato un abogado para que me divorcie de esa manera, pero yo nunca llego a cambiar realmente mi factor de conexión, nunca cambio mi domicilio, señores, no hay fraude a la ley. Aunque a lo mejor mi cónyuge se entere y después reclame y diga, mire, él va a cometer fraude, el juez lo que le va a decir es nunca cambió el factor de conexión, así que nunca se puede demostrar la existencia del fraude. Cualquier acto que él intente hacer va a ser totalmente nulo porque nunca cambió el factor de conexión. Así que ese cambio tiene que ser real, tiene que haberse producido. Y en tercer lugar, hasta ahora, se exige que la legislación defraudada deba ser la lex fori, es decir, la ley originariamente competente. Esto es un elemento que hasta el presente se exige, pero que toda la doctrina está encaminada a flexibilizar su exigencia. Me voy a explicar un poco mejor. Hasta hoy, cuando yo quiero demandar por fraude a la ley, tengo que hacerlo ante los tribunales y los jueces de la ley que fue defraudada, lo que se denomina la lex fori. Hoy en día hay una posición muy importante en la doctrina que dice que el fraude lo corrompe todo y que ya que como vivimos en una comunidad jurídicamente organizada, y esta expresión la utilicé en el tema anterior, señores, cualquier juez de cualquier parte del mundo puede declarar el fraude a la ley. No es necesario acudir necesariamente a los tribunales del país que se utilizó para defraudar la ley. Es decir, no es necesario acudir a los tribunales de ese país en donde yo me cambié de factor de conexión para no quedar al amparo de esa ley. Ya no es necesario. Hay una tendencia, repito, que es cada vez mayoritaria que dice no importa donde usted lo intente. Con que usted demuestre que la persona actuó maliciosamente y cambió su factor de conexión para quedar al amparo de una ley que le era más beneficiosa o le permitía hacer cosas que antes no le estaban permitidas, en este caso cualquier juez tiene competencia absoluta para declarar el fraude a la ley. Por último, llegamos a uno de los puntos más importantes. ¿Cómo regula el derecho internacional privado venezolano la figura del fraude a la ley? De manera clara y contundente lo tienen en la pantalla. No aparece en la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana ningún artículo que me regule de manera expresa el fraude a la ley como limitación a la aplicación de la ley extranjera. Esta figura como tal no está regulada en nuestra legislación. Fíjense qué diferencia con el orden público que sí lo regula y como les dije yo, en la mayoría de los países lo hacen. Hubo una gran discusión a nivel doctrinario cuando entró en vigencia nuestra Ley de Derecho Internacional Privado de por qué no se había incluido el fraude a la ley. Incluso hubo quienes dijeron que como el ánimo fraudulento es muy difícil de materializar dentro de un proceso, pues para eso se evitó ese tipo de situaciones y sencillamente se obvió el fraude a la ley como figura dentro de la Ley de Derecho Internacional Privado. Incluso se mencionaba que países como España, México, Portugal sí lo reconocen en sus leyes, en sus normas de conflicto como tal, y que por lo tanto nosotros también lo podíamos hacer. Hay un aforismo en materia jurídica que dice que un texto fuera de contexto no es más que un pretexto, y realmente ese argumento es un pretexto, porque cuando uno estudia la ley en su contexto se da cuenta
que el legislador, si bien no lo recogió de manera exprofesa como una figura autónoma e independiente dentro de la Ley de Derecho Internacional Privado, sí dejó abierta la posibilidad para que cada una de las ramas del derecho pudiese perfectamente prever en qué casos se actuaba en fraude a la ley. Entonces, si bien la Ley de Derecho Internacional Privado como tal no lo recoge, repito, como figura autónoma, nosotros podemos encontrar en la misma ley casos en donde se prevé la figura del fraude a la ley. Por ejemplo, en el artículo 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana. Ese artículo habla de la imposibilidad de divorcio y separación de cuerpo antes de un año de haber cambiado de domicilio. Es decir, si un extranjero llega a nuestro país y quiere divorciarse o separarse de cuerpo en base a la legislación venezolana, tiene que esperar por lo menos un año de estar domiciliado en nuestro territorio. Si lo hace antes de ese año, se entiende que lo ha hecho en base al fraude a la ley. Otro ejemplo lo tienen en el artículo 185A del Código Civil. Ese artículo prevé lo que se ha llamado de manera inadecuada el divorcio exprés. Ese artículo lo que prevé es que cuando los cónyuges tienen 5 años separados de hecho, cualquiera de ellos puede acudir a un tribunal para solicitar que esa separación de hecho se convierta en divorcio y por lo tanto se obtenga entonces eso, repito, que se llama el divorcio exprés. Pero cuando uno lee el artículo 185 completo, nos vamos a encontrar con que hay una parte en que se hace una exigencia de 10 años de residencia a los extranjeros para divorciarse por ese artículo. Ustedes recuerdan lo que yo les comenté que pasaba con nuestros hermanos colombianos que venían a Venezuela. Bueno, en gran medida, ese añadido al artículo 185 se hizo para evitar, cuando se agregó esta figura de este tipo de divorcio a nuestro Código Civil, para evitar que las personas de otros países vinieran y se divorciasen aquí. Entonces el legislador coloca una especie de barrera de tiempo y dice, si tú lo haces antes de los 10 años de haber llegado, no te puedes divorciar por el artículo 185A. Si lo haces por el artículo 185A, perfectamente puede decirse que cometiste fraude a la ley. Después, el artículo 6 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado. Esta convención sí recoge una definición de fraude a la ley y ustedes van a ver que dice prácticamente lo que hemos venido mencionando hasta ahora. Dice, no se aplicará como derecho extranjero el derecho de un Estado parte cuando artificiosamente se hayan evadido los principios fundamentales de la ley de otro Estado parte y quedará a juicio de las autoridades competentes del Estado receptor el determinar la intención fraudulenta de las partes interesadas. El legislador nuestro utiliza la palabra, nosotros acabamos de analizar que hablamos de que hable artificiosamente, y nosotros utilizamos más la palabra maliciosamente. En todo caso significa lo mismo. Es decir, cuando el legislador internacional habla de que se haya hecho el cambio de manera artificiosa para evadir artificiosamente una ley, equivale a lo que nosotros veníamos diciendo de actuar maliciosamente. Señores, si ustedes examinan el Código de Bustamante van a conseguir otros ejemplos más en donde el legislador, repito, no regula de manera expresa la figura del fraude a la ley, pero sí establece los parámetros para determinar cuándo el mismo se produce. Bueno, señores, esto es todo lo relativo a estos dos temas. Realmente en el programa ordinario de la cátedra esto se ve como temas diferentes y además llevan varias semanas, pero dentro de lo que exige esta nueva semipresencialidad de la facultad, pues es lo que se les está dando como para que sirva de base, para que sirva de plataforma, para que a partir de aquí ustedes continúen investigando esta materia, profundicen su conocimiento y puedan entonces presentar las evaluaciones respectivas que va a prever la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Así que muchísimas gracias por su atención, señores.